al libro de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24. ¿Listo? Dice así: pero Tomás, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién era el que no estaba? Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, esto fue después de ¿qué? De que Jesús resucitó. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Hoy el Señor te dice esta palabra: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Quiero compartirle una palabra que lleva como título: creer para ver. Esa es la lógica de Dios. Primero creer y luego ver. ¿Cuál es la lógica humana? Yo quiero ver para creer. Amén. Tomás es reconocido, vamos a decirlo que mundialmente, por ser el discípulo ¿qué? Incrédulo. Tomás tiene la fama de ser el discípulo ¿qué? Incrédulo. Quedó marcado con ese apodo. Hoy en día dicen con esa chapa. Quedó marcado como el discípulo ¿qué? Incrédulo. Y tal vez tiene una fama mal ganada, porque la palabra también dice que algunos, cuando Jesús resucitó y se les presentó, ahí no estaba Tomás, pero estaban otros discípulos, ¿cierto? Y dice que algunos de los discípulos tampoco creyeron, pero cuando Jesús le mostró sus marcas, dice que ahí creyeron. O sea que el único incrédulo no fue Tomás, pero Tomás quedó con esa marca de ser el discípulo incrédulo. ¿Sí o no? Y uno puede preguntarse: ¿y por qué no se reconoce a Tomás con otro nombre, ¿no? Como el discípulo, el de los 12, el que estuvo con Jesús, el que fue a predicar, el que fue enviado por Jesús a predicar, el que estuvo ahí en primera fila viendo los milagros de Jesús, viendo cómo Jesús hacía tantas señales, ¿cierto? ¿Por qué Tomás no es conocido como el discípulo valiente? Cuando usted lee la palabra, dice que Jesús les dijo a los discípulos: vamos a Judea y vamos a ir a orar por Lázaro, que me han dicho que ha muerto. Y los discípulos le dijeron: no, pero ¿cómo vamos a regresar? Ellos ya habían ido. Le dijeron: ¿cómo vamos a regresar a Judea si allá te quieren apedrear, te quieren matar? ¿Y sabe qué dijo Tomás? Dijo: vamos todos y muramos con él. ¿Sí se da cuenta? Eso es una palabra de una persona que valiente. Tomás dijo: ¿por qué no vamos todos y morimos con Jesús? Pero Tomás no es conocido como el discípulo valiente, es conocido como el discípulo incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos expertos en resaltar siempre lo malo.
Usted puede hacer 10 cosas buenas y una mala y la gente se va a quedar con la cosa mala, ¿sí o no? Siempre estamos pendientes de lo malo y no resaltamos lo bueno. Eso es como el arquero de fútbol. El arquero de fútbol carga con un karma. Y es que el arquero de fútbol puede tapar bien todo el partido, sacar balones impresionantes, tapar penales, pero comete un error y todo el mundo se queda con ese error. Y ese arquero malo, manos de mantequillas, ¿eso para qué? Mejor hubieran puesto a otro. Él pudo haber hecho todo bien, pero siempre tenemos nosotros como ese defecto de resaltar siempre las cosas malas, ¿cierto? Usted puede hacer muchas cosas buenas y un error, la gente se queda con ese error. Mira, hay personas que han perdido su trabajo por cometer un error. Pueden haber hecho muchas cosas buenas, pero cometen un error y pierden su trabajo, pierden su familia. Famosos pierden su carrera por un error. ¿No se ha dado cuenta? Que hay gente que famosa, conocida en su éxito y cometen un error y todo el mundo va encima de ellos porque somos así. Pero ese, ¿cómo se llama? Ese síndrome de Tomás lo tenemos también nosotros. En algún momento nosotros también hemos sido como Tomás. Hemos tenido ese síndrome de ser, ¿qué? Incrédulos. De querer primero ver para luego, ¿qué? Creer. Muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor que nos muestre sus marcas para verdaderamente creer. Pero así no funciona. La vida cristiana se trata de ¿qué? De creer para poder ver. Amén. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces esa es como la lógica humana. Quiero ver, quiero una prueba, quiero evidencias. Por eso muchas veces las personas son ateas, porque quieren una evidencia. Y a veces no es por falta de evidencia, a veces es por falta de fe. Amén. Y entonces muchas veces nosotros estamos pidiendo al Señor que se revele, que nos muestre una señal, que a veces, no sé si usted ha pasado, a veces pasamos por crisis donde dudamos, donde decimos, ¿será que realmente el Señor está conmigo? Una persona decía, yo creo en Dios, pero a veces creo que Dios no está conmigo. O sea, cree en un Dios equivocado, porque la palabra dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces decimos creer en Dios, a veces alabamos a Dios, pero creemos que Él no está con nosotros. Creemos que Él nos ha abandonado. Creemos muchas veces que Él ni existe. Muchas veces la gente pasa por esas crisis de ¿qué? De fe. Amén. Y a veces estamos pidiendo una evidencia. Señor, si tú haces esto, yo creo. Señor, si tú me muestras esto, yo creo. Si tú cumples esta señal, yo voy a creer. A veces somos como los fariseos. A veces nos parecemos a los fariseos. ¿Sabe qué hicieron los fariseos? Los fariseos dice que le pidieron una señal del cielo a Jesús. Le dijeron, muéstranos señal del cielo para creer que tú eres el Mesías. Y Jesús les dijo, no les será dada señal, solamente la señal de Jonás. Vamos a leerlo, para que usted vea que yo no hablo que no es pura carreta del pastor. Mateo, capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, danos señal del cielo. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Los fariseos le decían, danos señal. Usted lee eso más adelante también. O sea, 2 veces le decían, Señor, queremos ver señal de que tú nos muestres de que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús los llamó, ustedes son una generación mala y adúltera y demandan señal, pero no les va a ser dada señal, sino solamente la señal de Jonás.
Y dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará, ¿qué? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso dicen que el infierno está en el corazón de la tierra. ¿Qué simbolizaba eso? Jesús les estaba diciendo, no va a haber más señal que la de Jesús yendo a la cruz, muriendo, resucitando, muriendo y durante 3 días. O sea, Jonás es símbolo de ¿quién? De Jesús. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así mismo Jesús dice que estuvo y bajó al Hades, ¿cierto? Al infierno estuvo ¿qué? 3 días y 3 noches y resucitó. Entonces, mire, a veces nos parecemos a los fariseos, porque como que no es suficiente la señal más grande de que Dios existe. ¿Sabe cuál es la señal más grande que tenemos nosotros de que Dios existe? Es Jesús yendo a la cruz. Cuando usted es una persona que le pide señales a Dios para creer en Él, usted está demostrando que en su corazón hay incredulidad y que para usted no es suficiente que Jesús fue a la cruz, de que murió y que resucitó. Amén. Y por eso le digo que a veces no es falta de señales, porque los fariseos vieron muchas señales. Los fariseos vieron cómo Jesús sanaba enfermos, cómo le daba vista a los ciegos, cómo levantó a un leproso. Los fariseos vieron cómo el Señor hacía milagros, cómo el Señor hablaba con poder y con autoridad, pero no creyeron. O sea, señales sí vieron, pero no creyeron. Es decir, que ver no nos garantiza creer. Amén. A veces la gente dice, yo quiero ver una evidencia para creer. El ver no te va a garantizar creer. Amén. Pero el creer sí te garantiza ver la gloria de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando usted cree, usted va a ver la gloria de Dios. Pero mucha gente ha visto milagros y no han creído. ¿Usted no ha visto personas que han visto milagros de Dios y ni aún así creen? Así eran los fariseos. Ellos vieron, Jesús hizo muchas señales, muchos milagros, pero no creyeron. ¿Y sabe por qué no creían? Porque su corazón estaba endurecido. Ellos estaban llenos de orgullo. Ellos creían que no necesitaban ser perdonados. Ellos se creían justos. Ellos se creían sanos. Por eso Jesús les dijo, yo no vine por ustedes, yo vine por los enfermos. Porque el médico o los enfermos necesitan ir al médico, los sanos no. ¿Sí o no? O sea, los fariseos nunca reconocieron la necesidad que tenían de Dios. Por eso nunca creyeron en ¿quién? En Jesús. Amén. Y la incredulidad de las personas muchas veces parte en no reconocer esa necesidad. ¿Sí o no? Y yo creo que usted también ha visto señales. Yo he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi vida. He visto cómo, mejor dicho, yo soy un milagro, ¿cierto? Como en algún momento estaba perdido, ya era imposible y el Señor trajo vida personal a mi familia, ha hecho cosas sobrenaturales. Yo he visto milagros, pero ¿por qué aún dudamos? Usted ha visto milagros en su vida, pero sigue dudando, ¿sí o no? Y es porque tal vez Jesús no es suficiente para usted. Y necesita conocerlo más a Él. Necesita poner su mirada en Jesús. Porque muchas veces el Señor, mire, hay momentos en los que una señal nos hace afianzar nuestra fe. ¿Sí o no? Que venga una persona y diga, no, yo tenía cáncer y Dios me sanó. Usted va a decir, aleluya, amén. Y aviva su fe. Pero a los 8 días usted puede estar dudando. ¿Sí o no? Y hay momentos en los que el Señor nos va a decir, no te voy a dar más señales, sino la de Jesús. Esa es la señal más grande de que Dios existe. Jesús debe ser suficiente para usted. Y aunque usted no vea a Dios en su vida, usted tiene que creer que Él está con usted. Amén. Usted no se puede basar solamente en lo que ven sus ojos físicos, porque usted no ve físicamente a Dios, pero por su fe usted cree que Dios está con usted. Amén. No sea incrédulo, créale al Señor. Amén. Créale a las palabras de Jesús. Jesús es suficiente. El Señor no obra y no puede usar a hombres y mujeres que solamente se basen en señales para creerle a Dios. Amén. Las señales vienen después, cuando usted cree. Porque cuando usted cree, ve la gloria de Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces no base su vida
en señales. Siempre estamos diciendo, Señor, yo quiero una señal para creer en ti. Muéstrame si realmente estás conmigo. Muéstrame si me amas. ¿Usted quiere saber si Dios lo ama? Conozca a Jesús. Porque no hay un amor más grande que ese. No hay un amor más grande que aquel que dio su vida por sus amigos. Porque de tal manera, o sea, cuando uno dice de tal manera, es una manera ¿qué? Inmensa, grandísima. De tal manera Dios te amó que envió a Jesús. Entonces no puedes estar diciendo, ¿será, Señor, que tú me amas? No hay una señal más grande. Dios no te va a dar más señales hasta que creas. Porque cuando crees vienen las señales. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y ellos sanarán. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. No dice, y creerán por estas señales y me seguirán. Todo lo contrario, porque primero es creer para ver. Amén. Entonces ese síndrome de Tomás es cuando no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Jesús es suficiente, es la señal más grande que Dios nos ama, es la señal más grande que Dios nos perdona. Aunque pequemos y pequemos, Dios nos perdona. Amén. Y la incredulidad puede contarse como un pecado, ¿sí o no? Por eso Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, primero es ¿qué? Creer. Que si crees, verás. Creer para ver. Que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Sí o no? Por eso el hombre y la mujer de Dios necesitan ser hombres de fe. Mire, el incrédulo dice, yo quiero evidencia, yo quiero esto, yo quiero ver, yo quiero señales. ¿Y sabe cuál es el problema del incrédulo? Cuando vienen los problemas y las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles, porque el incrédulo se llena de miedo, se llena de temor, se llena de inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene algo mayor que él. En cambio nosotros sí. Cuando vienen los problemas, las dificultades, hay alguien mayor que nosotros. Cuando su problema lo está superando, hay alguien que tiene el control, que es el Dios Todopoderoso. Pero usted necesita creer. Porque si usted es un incrédulo, usted se llena de temor, de miedo, de inseguridad, y va a pasar esto y lo otro, y va a andar ahí. ¿Y sabe por qué el hombre y la mujer de Dios necesitan fe? Para caminar en el propósito de Dios. Porque cuando vienen los momentos difíciles, el incrédulo se aparta. El incrédulo retrocede. El incrédulo deja el propósito de Dios botado. Porque le falta fe, porque le falta creer para ver la gloria de Dios. Amén. Por eso un incrédulo nunca verá la gloria de Dios. Un incrédulo pueden ver milagros y él no le va a dar la gloria a Dios. Él va a decir, no, eso fue la ciencia. No, eso fue mi jefe. Eso fue mi hermano. Eso le va a dar la gloria a todo menos a Dios, porque no reconoce que fue Dios el que hizo el milagro. Amén. Por eso el incrédulo nunca va a ver la gloria de Dios. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, dice la palabra que será llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Un hombre de fe, una mujer de fe nunca se va a ver en derrota, porque sabe que Dios ya le dio una victoria en la cruz del Calvario. Amén. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen. No se preocupen porque en mí, y les digo estas palabras para que en mí encuentren paz. ¿En dónde? En Jesús. ¿Sí o no? Porque aunque en el mundo tengan aflicción, yo ya he vencido. Amén. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. ¿Sí o no? Mire, antes de Jesús decirle a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, crees. Esa es la condición, creer. ¿Sí o no? Y antes de Jesús decirle eso a Marta, Marta era la hermana de Lázaro. ¿Sí o no? Y Lázaro había muerto. Dice que Jesús, cuando escuchó la noticia de que Lázaro había muerto, él se quedó 3 días más donde estaba. Es decir, no fue que se fue corriendo ella a ir a resucitarlo. No, él esperó 3 días más. Por eso usted tiene que tener claro que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parece que sí. Humanamente decimos, no, llegó tarde, ya para qué, ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? Pero Jesús intencionalmente se quedó 3 días más. Y dice que después de los 3 días les dijo, vamos a Judea y vamos a
a orar por Lázaro. Y ahí fue cuando los discípulos le dijeron, no, ¿cómo vamos a ir si allá te quieren matar? Y llegó Tomás, el discípulo valiente, no el incrédulo, el valiente, y les dijo, vamos todos y muramos con él. ¿Sí o no? Y dice que llegaron. Y Jesús le dijo algo a Marta, le dijo, quita la piedra. O sea, él ya estaba aquí, enterrado. Si usted mira un poco el contexto cultural de la época, las bóvedas o ¿cómo se dice? Los sepulcros no eran como los de nosotros, ¿cierto? Los de ahora, los de nosotros, los de este tiempo, como vamos a ser enterrados nosotros tal vez, porque yo no me voy a hacer cremar. En esa época los metían como a un hueco y colocaban una piedra grande, ¿cierto? Y Jesús le dijo a Marta, a una de las hermanas de Lázaro, le dijo, quita la piedra. Y Marta dijo, maestro, y lleve ya, es de 4 días. Es decir, Marta no creía que Jesús podía resucitarlo. Marta dudaba de lo que el Señor podía hacer. Marta no entendía quién era el que estaba ahí con ella. No entendía del poder de Dios. Por eso dijo, ¿para qué? Cuando dijo Señor, lleve ya, prácticamente le estaba diciendo, ¿para qué vamos a mover esa piedra? ¿Para qué si ya no hay nada que hacer? Ya se murió, es imposible. ¿Sí se da cuenta? Y antes María le había dicho, dice que cuando Jesús llegó, eran 2 hermanas las de Lázaro, ¿no? Marta y María. Dice que María vino y le dijo, Señor, si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Es decir, en la mente de Marta y de María, ellos creían que el poder de Dios era limitado, ¿sí o no? O sea, la mentalidad de ellas era, bueno, Jesús, Él puede sanar los enfermos, pero ya resucitar un muerto, eso ya no, eso ya tampoco, pues no exagere. Y ya de 3 días, ahí sí más, eso es imposible. ¿Sí se da cuenta que muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios? Y muchas veces nosotros somos como Marta, que el Señor nos manda a quitar la piedra y decimos, ¿para qué? Si ya no hay nada que hacer, si es imposible, ya, ¿para qué me voy a esforzar en hacer eso? Si ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? Pero cuando usted da un paso de fe, detrás de esa piedra hay un milagro, ¿sí o no? Siempre es creer para ver. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, porque Marta le dijo, no maestro, eso ya no hay nada que hacer, y ya huele feo, ya está podrido, ¿sí o no? Eso ya, ¿para qué? Ahí fue cuando Jesús le dijo, y yo creo que en forma de regaño, no te he dicho, o sea, si yo le digo a mi hijo, no te he dicho, es porque ¿qué? Porque ya se lo he dicho antes, ¿sí o no? No te he dicho que no te subas ahí. Yo creo que así fue el regaño de Jesús a Marta. No te he dicho, o sea, ya le había dicho antes lo mismo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y nos tiene que volver a recordar. No te he dicho que estoy contigo. No te he dicho que yo soy tu proveedor. No te he dicho que yo soy tu sanador. No te he dicho que si estás conmigo nada malo te va a pasar. No te he dicho que a los que me aman todas las cosas le ayudan a bien. ¿Acaso no te he dicho? ¿Acaso no te lo he dicho antes? Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, se trata muchas veces de quitar la piedra. Se trata de dar ese paso de fe. ¿Sí o no? Mire, cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando usted cuando una persona le entrega su vida a Dios y decide seguirlo, usted tiene que tener claro una cosa, que usted empieza a caminar y ya no son sus planes, ya no son sus sueños, ¿cierto? Usted empieza a vivir los planes de Dios, los sueños de Dios en su vida, ¿sí o no? Usted empieza a vivir con un propósito. Usted empieza a vivir con el propósito por el cual Dios lo diseñó a usted, ¿sí o no? Usted empieza a vivir con un llamado. Y siempre que usted empieza y usted quiere seguir a Jesús, a Dios, o a usted siempre le va a tocar dar pasos de fe, ¿sí o no? Siempre, siempre. Y un paso de fe viene dado por una palabra.
Siempre viene por una palabra de Dios. Es decir, Dios nos envía a hacer algo. Dios nos da un mandato. Dios nos da una palabra. Dios nos da una orden. Pero de usted depende obedecer. De usted depende creer. Jesús le dio una orden a Marta y le dijo, quita la piedra. ¿Sí o no? Y ella empezó con sus excusas, y así somos nosotros. Dios nos da una palabra, Dios nos da una orden y empezamos a decir, no, pero es que esa piedra está muy pesada, ya para qué, eso ya no hay nada que hacer, es imposible, yo mejor no hago. Y empezamos con las excusas, ¿sí o no? Pero cuando usted se mueve y da ese paso de fe, detrás de esa piedra hay un milagro. Siempre hay una palabra, siempre hay un mandato, siempre hay una palabra de Dios que dirige nuestro propósito, que dirige nuestra vida. Amén. Y siempre viene marcado por una palabra, y la fe es la que nos lleva ¿a qué? A movernos. ¿Sí o no? Jesús le dijo a Pedro una palabra. Jesús le dijo a Pedro un mandato, una orden. Le dijo, boga mar adentro y echa la red. ¿Sí o no? Y Pedro dijo algo que lo que usted tiene que también decir, en tu palabra echaré la red. Él no dijo, no, pero maestro, llevo toda la noche pescando, porque la palabra dice que Pedro llevaba toda la noche con sus amigos echando la red, echando la red, echando la red. Pero vino Jesús y le dio una orden, le dijo, hágalo de una manera diferente, ¿sí o no? Vaya más a lo profundo y eche la red. Y a veces Dios nos dice, no las haga las cosas así, hágalas de otra manera. Y usted puede sacar, no, pero es que ya he intentado tantas veces, me siento frustrado, desanimado. Pero Pedro dijo algo que debemos decir nosotros, ¿y es en qué? En tu palabra echaré la red. Es decir, la fe de Pedro lo llevó ¿a qué? A ir y hacer. Y detrás de ese paso de fe, Pedro vio ¿qué? Un milagro, ¿cierto? Un milagro de provisión, un milagro de abundancia. Dice que la barca se llenó de peces, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si se hubiera quedado quieto? ¿Qué tal si Marta hubiera dicho, no, vámonos? ¿Cómo así que mover esa piedra si él ya lleva 4 días de muerto? ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, no, vámonos, llevamos aquí toda la noche, ¿cómo así que vaya más adentro? ¿Sí o no? A veces somos nosotros así. Pero cuando Dios le da una palabra a usted, cuando Dios le dice algo, usted tiene que activar su fe para ver la gloria de Dios. Porque primero es creer, ¿sí o no? Y el creer me lleva a obedecer. Usted ve la vida de Abraham. Dios le dio una palabra, un mandato a Abraham y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Y le dijo, vete al lugar que te mostraré y de ti haré una nación grande y numerosa. Y dice que Abraham por su fe obedeció. Y tras esa obediencia vio ¿qué? Un milagro. Vio cómo el Señor lo llevó a una tierra mejor, cómo el Señor lo multiplicó, cómo el Señor, de ser una pareja de ancianos que no podían tener hijos, de esos 2 viejitos que no podían tener hijos, nació ¿qué? Una nación, porque todo lo que Dios da, lo da en abundancia. Amén. Él no fue que unos pececitos, no, llenó 2 barcas, ¿sí o no? Le dio vida a lo que estaba muerto, pero primero ¿qué es? Dar el paso de fe. ¿Sí o no? Primero ¿qué es? Creer para ver el milagro, para ver la provisión, para ver la gloria de Dios. ¿Cierto o no cierto? Entonces yo le hago la pregunta en esta mañana. Vamos a buen tiempo. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es el paso de fe que Dios le está pidiendo que usted haga? ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho? ¿Cuál es esa piedra que usted tiene que mover? Para que usted vea el milagro, para que usted vea la gloria de Dios. Y usted podrá decirme, pastor, realmente no sé. Realmente estoy confundido y no sé qué hacer. No tengo claro. ¿Y sabe por qué pasa eso? Yo lo entiendo. ¿Sabe por qué pasa? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Cuando una persona me dice, pastor, es que no sé qué hacer, estoy confundido, no sé qué decisión tomar, no sé si esto sea o no sea de Dios. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Que esa persona no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y antes de obedecer, primero hay que oír, ¿sí o no? Porque si es una palabra, Marta escuchó la voz de Jesús que le dijo, ve y quita la piedra. Pedro escuchó la voz de Jesús que le dijo, boga mar adentro. Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Usted me va a decir, Señor, me va a decir, pastor, no sé, realmente estoy confundido en estos momentos. Y es por eso, porque no hemos aprendido a ¿qué?
a escuchar la voz de Dios. Y yo le voy a enseñar cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Porque antes de que usted tome una decisión trascendental en su vida, usted primero tiene que escuchar la voz de Dios. Nunca tome una decisión trascendental en su vida sin haber escuchado la voz de Dios. Y una vez usted escuche la voz de Dios, lo que le corresponde a usted es creer. ¿Sí o no? Dios le dijo, vaya, haga esto. Ya la escuchó. De ahí es su paso de fe. No que, ay, no, ¿cómo así, Señor? Qué miedo. No, y si pasa esto, y si lo otro, y ponga excusas. Y no, eso es imposible. ¿A qué voy a ir? ¿Sí o no? No, creer. Ah, sí, bueno, parece imposible, pero yo lo voy a hacer porque en tu palabra lo hago. ¿Sí o no? En tu palabra, si tú me lo dijiste, pero entonces si usted no escucha, usted no sabe. ¿Sí o no? Usted va a andar confundido. ¿Será que es de Dios? No, yo creo, Señor, una señal, ah, sí, eso es de Dios, pero usted no ha escuchado la voz de Dios, ¿cierto? Entonces le voy a enseñar cómo aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el proceso? Escucho, creo, obedezco, y como resultado de todo ese proceso viene, ¿qué? Un milagro para su vida. Viene la gloria de Dios para su vida. Amén. Tenga la certeza. Por eso yo le decía ahorita, el ver no me garantiza creer. ¿Sí o no? Los fariseos vieron milagros y no creyeron. Usted ha visto muchas cosas y duda aún. Gente que es sanada de enfermedades. Por allá un pastor contaba un testimonio de que oró por un enfermo de SIDA y Dios lo sanó, pero al tiempo ya estaba apartado otra vez. ¿Sí o no? Vio un milagro, pero no creyó que el Dios Todopoderoso era el que lo había hecho. Así como ver no le garantiza creer, creer sí le garantiza ver la gloria de Dios. Si usted es una persona de fe, yo le garantizo que usted va a ver la gloria de Dios. Y usted va a testificar. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso Jesús le dijo, no seas incrédulo. Le dijo a Tomás, cree en Dios. ¿Amén? Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste. ¿Cierto? Es como que le dijo, no, pues así cualquiera. Viendo y creyendo, eso cualquiera lo hace, ¿sí o no? Pero dijo, bienaventurado los que creen sin ver. Doblemente bendecido es aquel que no necesita ver, que tal vez ya tiene la evidencia más grande que es Jesucristo y se aferra a eso. Y que usted en los momentos difíciles diga, yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesucristo, su Espíritu está conmigo porque Él lo prometió y Él es fiel. Y lo que Él promete lo cumple. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vemos o cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Lo primero que usted tiene que hacer para escuchar la voz de Dios es silenciar las voces extrañas. Porque tal vez a su alrededor hay muchas voces. ¿Sí o no? Y la primera voz que usted tiene que apagar es la voz interna. La voz de sus emociones. Que le dicen, no, qué miedo, no haga esto. Mire, no se mueva por emociones. No estoy diciendo que las emociones sean malas. Las emociones es algo como un mecanismo a veces de defensa, ¿cierto? O las emociones es algo natural en nosotros. Así como Jesús, que lloró. Jesús se enfureció, ¿sí o no? Se airó, pero no pecó, ¿cierto? Tumbó las mesas. Jesús se sintió entristecido. Tanto así que dice que sintió en el Getsemaní, dice que sintió una opresión tan profunda hasta la muerte. Era tanto, o sea, era algo que no podemos imaginarnos, porque dice que sudaba gotas de sangre. Dice que se sentía, o sea, Jesús tuvo muchas emociones, pero Él nunca se movió por las emociones. Y muchas veces las emociones nos hablan. ¿Cierto? Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y decimos, creemos que esto es lo mejor. Yo creo que mejor hago esto. Yo creo que tomo esta decisión. ¿Cierto? Y somos gobernados muchas veces por las emociones negativas. Entonces usted en la frustración toma una decisión equivocada. En la rabia toma decisiones equivocadas. En el enojo, en todas esas emociones que no son malas, pero que tomar decisiones, escuchar esa voz interna, muchas veces nos lleva a cometer errores. ¿Sí o no? Por eso la palabra en Proverbios dice que nadie se crea sabio en su propia opinión. Es decir, que muchas veces nuestra opinión es necia, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos cometido errores? Y ¿yo por qué hice eso? Que usted mismo se dejó llevar por sus emociones.
Pero lo primero que usted hace es apagar su voz interna y silenciar también las voces del mundo. Y en medio de las voces del mundo, de la gente que le dice haga esto, haga lo otro, el mundo que le está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, y dentro de las voces del mundo está infiltrada la voz de Satanás, la voz del enemigo, que quiere engañarte, que quiere distraerte, que quiere desenfocarte. Usted tiene el poder para silenciar esas voces. Usted tiene el poder para no hacer caso a esas voces. Y antes de tomar una decisión y de hacerle caso a la voz interna y de hacerle caso a la voz del mundo, usted tiene que hacer silencio e ir a la presencia de Dios. Le estoy dando la receta para que aprenda a escuchar la voz de Dios, ¿sí o no? Es decir, usted tiene que sacar un tiempo para ir a la intimidad, al secreto y hablar con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo te va a hablar. Mire, Dios habla de muchas maneras. En el libro de Job dice que Dios habla de una u otra forma, pero el hombre no entiende. Dios nos está hablando siempre, siempre. Solo que usted no escucha. ¿Sabe por qué? Porque tiene mucho ruido a su alrededor, ¿cierto? Y usted no ha aprendido a discernir la voz de Dios. Entre tantas voces, hay unos que sí la disciernen, pero hay otros que no. Y Dios nos está hablando siempre. ¿Qué dice la palabra? Que sus ovejas, ¿qué? Oyen su voz, y que Él, como un buen pastor, nos guía hacia delicados pastos y nos hará descansar. Dice que su palabra es lámpara a mis pies. Eso es como cuando usted sale por allá y todo es oscuro. ¿Usted qué necesita? Una lámpara para que guíe su camino, si no usted se puede perder, a menos de que tenga que sea algo tenue para ver, ¿cierto? Pero si hay una oscuridad total, usted se va a perder, ¿cierto? Por eso dice que su palabra, su voz, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El Señor siempre nos está hablando, solo que no tenemos la capacidad de escucharlo. No discernimos la voz de Dios. Por eso usted a veces dice, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que no es? Usted no discierne. ¿Será que lo que me está diciendo esta persona viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? No discernimos. ¿Y sabe cómo Dios nos habla? Primero, a través de la palabra. El pastor siempre decía, usted quiere que yo le hable, y cogía la Biblia y le hacía así. Esta es la voz de Dios. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de sus siervos, pastores, profetas. Dios nos habla a través de las circunstancias. Hay circunstancias que suceden y Dios te está hablando que por ahí no es, y usted terco, insistiendo, cabeciduro, ¿sí o no? Dios te habla a través de cualquier persona que Él quiere usar para hablarte. Incluso dice que hasta las piedras hablarán. El problema es que usted no sabe escuchar la voz de Dios. El problema es que usted no discierne la voz de Dios. Amén. Dios nos habla a través de los sueños, pero usted no tiene un nivel de oído desarrollado para escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿sí o no? Dice la palabra que Dios es espíritu y que sus palabras son espíritu y son vida, y que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Amén. Es decir, que usted, para escuchar la voz de Dios, usted tiene que ser una persona que está bien espiritualmente. Si usted es una persona que silencia todo y va a su secreto, como dijo el Señor, por eso Él dijo muy claro, ustedes cuando oren, vayan al lugar donde hay más ruido. No, vayan al lugar secreto, cierren la puerta. Es como decir, no deje entrar ningún ruido extraño, arrodíllese que ahí está mi Padre y mi Padre le va a hablar. ¿Sí o no? Es decir, por eso dice que se discierne espiritualmente. Si usted es una persona espiritual, usted va a escuchar la voz de Dios. ¿Amén o no amén? Si usted es una persona espiritual, usted va a escuchar la voz de Dios. Primera de Corintios, ya vamos a acabar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Una persona que no ora, que no busca a Dios, que no pide al Espíritu Santo revelación, no escucha la voz de Dios, no entiende las cosas de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Sí se da cuenta que para nosotros, por eso mucha gente nos llama locos? Y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Usted necesita hablar con el Espíritu Santo. Cuando usted vaya a tomar una decisión,
escuche el consejo que le estoy dando. Cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, vaya a la presencia de Dios y diga al Espíritu Santo, háblame. Quiero saber si lo que voy a hacer es tu voluntad. Y Dios, yo le garantizo que Dios le va a hablar. Ah, pastor, o sea que yo voy a escuchar que él va a decir, Verónica. No, Dios te va a hablar y usted va a entender cómo Dios le habla. Ya le dije las maneras en las que Dios habla. Y usted va a entender que es la voz de Dios. Pero primero tiene que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor Espíritu Santo, háblame. ¿Sabe por qué? Porque al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo tiene varias características. Y una es que Él guía. ¿Sí o no? Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es una de las características de la persona del Espíritu Santo? Que Él guía. Es decir, Él te va a ir hablando y diciendo, por ahí es, a la derecha, a la izquierda, coja curva, haga esto, haga lo otro. Él nos guía. Y nos guía hacia toda ¿qué? Verdad. Esa es la primera característica. Bueno, la persona del Espíritu Santo tiene muchas características, pero le voy a dar 3 acerca de cómo Él nos habla. La primera es que nos guía. La segunda es que Él sabe todas las cosas. Es un maestro que enseña. ¿Sí o no? O sea, Él sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Él te va a decir, no crea eso. Esto es de Dios, esto no viene de Dios. Él te va a enseñar. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, esa es otra característica del Espíritu Santo. Él nos consuela. O sea, el Señor dijo, me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Él sabía que necesitábamos ser consolados en la tierra. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Nos guía, nos enseña y no solo eso, y nos recordará todo lo que os he dicho. A veces usted y yo somos cabeciduros y se nos olvida lo que Dios ya nos ha hablado. ¿Sí o no? A veces pareciera que usted se le olvidara quién es en Dios. A usted a veces parece que se le olvidara quién es el Dios que te llamó, que te escogió. Pero el Espíritu Santo está ¿para qué? Para hacértelo recordar. Amén. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cuando usted vaya a tomar una decisión, usted primero vaya a la presencia de Dios y le diga, Señor, estoy confundido, no sé qué hacer. No logro escuchar tu voz, pero por eso vine y me aparté para que tú me hables. Y el Señor te va a guiar, te va a enseñar y te va a recordar lo que tal vez ya en algún momento te dijo. Amén. Mire, voy a finalizar contándole un poco de mi testimonio. Yo he tenido que tomar decisiones trascendentales en mi vida, decisiones que yo sabía que iban a marcar mi vida. La primera era casarme, ¿sí o no? Y antes de casarme, unos 6 meses antes, yo había terminado con Daniela, ¿sí o no? Yo había terminado con ella y yo estaba confundido. Yo no sabía, yo le decía, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que miro para otro lado? Y todo lo que empecé a vivir me llevó a algo, y es a buscar la presencia de Dios. O sea, hice algo sabio, ¿sí o no? Porque en medio de que la ruptura que llevábamos como 5 años o 4 años de novios, la ruptura a mí me pegó duro, ¿cierto? Entonces yo en medio de la confusión, doña Maribel no da risa, en medio de la confusión, yo a veces decía, no me voy a ir a tomar, no me voy a ir a buscar otras mujeres, ¿cierto? Pero yo tomé una decisión sabia y dije, no, cállate diablo mentiroso, me voy a ir a la presencia de Dios, a pedirle dirección a Dios. Yo le decía, Señor, muéstrame si eso no es. Y yo no le voy a decir, el Señor me dijo, esa es, pero el Señor me habló y me mostró que ella iba a ser mi esposa. Pero mis ojos estaban viendo algo totalmente diferente. Mis ojos veían desprecio, mis ojos veían como que era todo lo contrario, ¿no? Como que desprecio y como cuando usted lo ignoran, como que no pasa nada ahí, como cuando Marta le dijo, ¿para qué? Si ya no hay nada que hacer.
Así mismo miraba yo mi vida, yo decía, pero Señor, tú me dices una cosa y pasa otra, ¿no? Pero Dios me dio, ¿qué? Una palabra. Dios me dio una respuesta, ¿cierto? El Espíritu Santo me habló y me dijo, sí, ella va a ser tu esposa. Entonces cuando ya vino el tema de la restauración y volvimos, Daniela me dijo, volvemos pero con una condición, y es que nos casemos, ¿cierto? Pero yo ya había recibido, ¿qué? Una palabra, ¿cierto? Dios ya me había dicho, sí, tenga vía libre, hágalo, tome la decisión, haga las cosas bien, ¿cierto? Primero fui a la presencia de Dios a escuchar. Si el Señor me hubiera dicho, no, ella no es, yo hubiera sido necio de casarme, ¿cierto? Pero Dios me habló y me decía, sí, ella va a ser. Y cuando nos restauramos y tomamos la decisión, nosotros no teníamos nada. Yo lo único que tenía era un televisor y mi Play. Nada más. Daniela tenía una cama y un nochero, que eso lo terminamos dejando por allá donde el suegro, ¿cierto? O sea, no teníamos nada. Pero lo que teníamos que hacer era dar el paso de ¿qué? De fe. No teníamos casa, no teníamos sala, no teníamos nevera, no teníamos nada. Pero teníamos fe y teníamos una palabra. Y yo le creí al Señor y dimos el paso de fe. Y cuando usted da el paso de fe, usted ve la gloria de Dios. Y de no tener nada, Dios nos dio una casa. Y de no tener nada, Dios empezó a proveer. Y lo primero que compramos fue una nevera. Después la cama, después nos regalaron la sala, después por allá el pastor me vendió su comedor porque compró uno nuevo y me dio el comedor regalado, el que todavía tengo. ¿Sí se da cuenta que primero es qué? Primero es la palabra y creerle a Dios, y después es dar el paso de fe. Una persona que es incrédula, que no cree en Dios, dice, primero mi casa. No, antes de dar el paso de fe, yo primero quiero ver tu bendición. Hay gente que primero quiere ver la bendición para obedecer a Dios, y así no funciona. Primero usted obedece y luego ve la bendición de Dios, ¿sí o no? Una persona incrédula dice, no, yo quiero algo seguro, yo quiero señales, yo quiero primero por lo menos mis camas y mi comedor y mi nevera y mi lavadora, y ahí ya me caso, ¿sí o no? Pero así no funciona. Usted da el paso de fe. A veces la gente le dice a alguien, le dice, váyase de la casa de sus suegros. Usted ya tiene hijos, ya hizo rancho aparte, váyase de la casa de sus suegros. Y cuando Dios le da una orden, cuando Dios le da una palabra, ¿es para qué? Para bendecirlo. Y esa persona puede decir, ¿pero para qué? Si a mí nadie me está echando. Yo estoy cómodo aquí. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Sí o no? Pero él no ha entendido que si hace paso de fe, va a empezar a ver la provisión, va a empezar a ver la bendición. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es primero? Oír la voz de Dios. Primero es escuchar la voz de Dios. Que Dios le diga, haga algo o no lo haga, ¿sí o no? Tal vez es lo otro, ¿no? Que usted está a punto y me voy a casar y ya tengo todo sabroso, y Dios le dice, no, no lo haga. Usted es el que tiene que dar el paso de fe para decir no lo hago, o para retroceder en ese caso, ¿sí o no? Pero el Señor siempre nos está hablando, y siempre, por eso le digo, siempre en el caminar con Dios, en el propósito de Dios, usted va a tener que dar pasos de fe. Sigo con mi testimonio, ¿sí o no? Bueno, me casé, Dios nos empezó a bendecir, ella trabajaba, yo trabajaba, yo le había escrito una carta de lo que quería, Dios me empezó a cumplir promesas, ¿cierto? Porque a veces se nos olvida que Dios ha respondido oraciones, ¿cierto? A veces se nos olvida y queremos pedirle más señales, pero si Él ya nos ha mostrado muchas cosas. Y entonces el Señor empezó a bendecir. Y empecé, de todo eso, digamos que yo siempre digo, mis primeros años yo nunca viví una crisis, hasta que hace unos años atrás, donde me enfermé, donde mis planes eran unos, ¿cierto? Por eso, es que me da risa desde mi propio testimonio, ¿cierto? Y empecé a ver cómo Dios, bueno, yo no entendía en ese momento, pero ahora entiendo que fue Dios. Empezó a cerrar puertas. Él permitió que yo me enfermara. Él permitió que yo perdiera uno de mis negocios. Él permitió que yo quebrara en el otro y me tocara vender la droguería casi que regalada. Él lo permitió, ¿cierto? Pero yo no entendía. Y en medio de esa confusión, como que yo no estaba tan alineado en ese momento. Yo estaba más preocupado por hacer dinero. Yo estaba más preocupado por hacer crecer las empresas.
Y más porque Jacob estaba recién nacido. En eso estaba enfocado yo, ¿cierto? Es decir, no estaba espiritualmente bien para entender lo que Dios me quería hablar. ¿Sí me hago entender? Y en medio de ese momento, siempre que yo paso por una crisis, vuelvo a lo mismo, vuelvo al secreto, a decirle, Señor, ¿qué hago? Y me empecé a buscar de Dios y empecé a decirle, Señor, ¿qué hago? Háblame, háblame, muéstrame. No entiendo por qué me está pasando, si yo no estoy en pecado, si yo no estoy haciendo cosas malas, por qué estoy perdiendo mis negocios, por qué estoy enfermo, ¿qué pasa? Háblame. Y el Espíritu Santo habla. Y yo me acuerdo que iba a venir un pastor, un profeta, y yo 8 días antes empecé a orar y empecé a decirle, Señor, háblame a través de ese hombre, háblame a través de ese hombre, necesito una respuesta tuya porque no sé qué hacer. Miren, lo que yo estaba viviendo era tan duro que yo a veces pensaba que me iba a volver loco, porque pasaba 3 días sin dormir, porque me venía de repente la ansiedad. Incluso recuerdo que cuando pasó lo que el pastor me dijo, que ahorita le voy a decir, yo ahí estaba en ese momento difícil, yo estaba en esa lucha. Y yo le decía, Señor, háblame, háblame, háblame. Y ¡pum! Llegó el fin de semana del evento. El viernes ese pastor predicó y empezó a profetizar. Y por allá le decía a uno lo otro, y por allá lo otro, y ta, 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 y ta, ta, ta. Y yo decía, ¿y por qué Dios no me habla a mí? ¿Sí o no? Y el otro día lo mismo. Ese pastor, mejor dicho, es que el que tiene el don profético es tremendo. Y cómo le daba palabra a uno, cómo le daba palabra a otro. Y yo decía, Señor. Y el último día me resigné y fui como no esperando nada, pero casualmente, no sé por qué, estábamos adelante. Y todo lo que el pastor predicaba, él me miraba como con ojos, no sé, como que me miraba y predicaba y me miraba, y yo decía, este pastor que yo no le he hecho nada malo, ¿sí o no? Pero en un momento él me mira y me da una palabra específica de todo lo que estaba viviendo. Y me da la palabra por la cual yo tomé una decisión fue que venirme a servir acá, ¿sí o no? O tomar la decisión de dejar todo y pastorear por una palabra de parte de Dios. Yo sabía que era de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo ya había orado. Yo ya le había pedido al Señor que me hablara. Y lo que Él dijo era específicamente lo que me estaba pasando. ¿Sí o no? Yo estaba totalmente desanimado. Y Él me habló de eso, del desánimo. Y Él me habló y profetizó de que yo iba a pastorear una iglesia. ¿Sí? Y en ese momento, eso no era, yo ni me lo imaginaba. Yo nunca pensé ser pastor. Pero Él me dio esa palabra. Y a los meses empezó a cumplir. ¿Cierto? Y cuando el pastor nos dijo, no, pues es que hemos orado y queremos que ustedes sean los que vayan y se estén a cargo de la iglesia del Tambo. Yo di el paso de fe. ¿Y sabe por qué di el paso de fe? Porque Dios ya me había hablado. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, usted ya sabe qué hacer. El problema es que usted lo haga o no lo haga. ¿Sí o no? Yo hubiera podido haber dicho, no, qué miedo. ¿De qué voy a vivir? ¿Sí o no? No, si yo no nací para eso, yo no ni he estudiado, pero Dios ya me había hablado y por esa palabra le creí y obedecí. Y así mismo fue el hecho de venirnos a vivir acá. Ya se lo he dicho también. Nosotros decíamos, bueno, cuando ella se gradúe nos vamos a vivir al Tambo. Y pasó ese momento, se graduó y empezamos como a olvidarnos de eso. Y empezamos a planear de que voy a trabajar aquí, y a postergar lo que ya le habíamos dicho al Señor. Y a veces decíamos, pero ¿cómo nos vamos a ir a vivir allá? Si lo que entra a la iglesia no da para sostenernos, no da para pagar el arrendamiento, si no vamos a vivir es otro arrendamiento que se toca que pagar. Pero Dios ya me había hablado y ya le habíamos hablado también al Señor. O sea, Él ya me había dado la palabra. E incluso en la palabra que me da Él dice que Dios nos iba a sustentar completamente. Entonces estábamos en ese dilema, pero dimos ¿el qué? El paso de fe. Y usted ya sabe, Dios nos ha bendecido, mejor dicho, por eso cuando usted da el paso de fe, usted ve la gloria de Dios. Por eso cuando usted da el paso de fe, usted conoce quién es el que está con usted. Hoy en día, por ese paso que di de fe, yo sé que tengo un proveedor. Que aunque a veces visualmente con mis ojos naturales yo diga, ¿de qué vamos a vivir? No, y esta persona y esto. Porque uno a veces cree que depende del humano, del hombre, No, usted depende de Dios. Y cuando Dios le diga algo, hágalo. Y yo le aseguro que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Denle el aplauso al Señor. Una vez usted sepa ¿cuál es la voluntad de Dios?
Una vez usted tenga la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es creer para ver. Amén. Pero entonces, ¿cuál es el desafío? Yo creo que primero es escuchar la voz de Dios, tener un oído afinado. Y mire, con esto concluimos. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan trazado para su vida, para su familia, y es un plan de bendición. Amén. Es un plan de bendición. ¿Usted lo cree? La palabra dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. O sea, no son sus planes. Se lo dije hace un momento. Cuando uno le entrega la vida a Dios, ya no son mis planes ni mis sueños, son los planes de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que así como el cielo es más alto que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos. Es decir, son muchos más grandes, mucho mejores de lo que usted se puede imaginar. Jeremías 29 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, los planes que tengo acerca de ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro mejor. Dios quiere y tiene un plan trazado de bendición para tu vida. Amén. ¿Estamos claros ahí? Pero ese plan de bendición no es como tal vez usted se lo está imaginando. Y qué pena que yo venga aquí a derribar esa mentalidad. Porque tal vez para usted una vida bendecida es tener muchos bienes materiales. Tal vez para usted una vida bendecida es decir: Señor, yo quiero tener tanto que en algún momento yo ya no tenga que preocuparme por trabajar más. Y eso parece algo bueno, ¿cierto? Y tal vez usted ya lo ha pensado. Tal vez usted diga: yo quiero tener tanto, Señor, que yo ya no me quiero preocupar por tener que trabajar, que lo único que yo me preocupe es por qué voy a desayunar, qué voy a almorzar y qué voy a comer. Usted dice: tal vez para mí una vida bendecida es poder tener una casa cerca a la playa o una parcela en un lugar hermoso donde tenga una piscina, donde tenga un huerto, y lo único que me preocupe es por estar ahí relajado y todas las tardes sentarme en una hamaca y ver la atardecer tomándome un tinto. Tal vez esa es una vida bendecida para usted, y tal vez usted lo ha pensado y yo lo he pensado. Tal vez usted dice: no, la vida bendecida que yo sueño, mis planes es jubilarme y no tener que preocuparme ya por nada material. Pero Jesús vino a derrumbar esa mentalidad, aunque parezca buena, ¿sí o no? Y le voy a leer la palabra. Qué pena si le estoy matando los sueños, pero tal vez ese sueño es un poco egoísta. Tal vez ese es un sueño que está pensando en usted y en los suyos nada más. Y eso no quiere decir que Dios te puede bendecir, que Dios te puede dar, pero la mentalidad de pensar solo en mí te la quiere quitar el Señor. La mentalidad de pensar solamente en lo material y en que en lo material tengo seguridad. Para nada. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Aunque no tenga una casa en la playa, aunque no tenga una parcela con piscina, aunque usted no pueda sentarse en una hamaca a ver el atardecer todos los días, pero lo más importante es tener a Dios. Y mire lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 15, que es una persona que tenía esa mentalidad. Desde el versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro. No, esa no es. Así, al 14. No, el 15. Eso, el 15. Mateo capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. La vida del hombre no está en lo material. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ese es como nuestro ideal, ¿no? Que lo nuestro produzca mucho, ¿cierto? Ay, Dios mío. Y él pensaba dentro de sí, es decir, lo maquinaba, lo pensaba. No fue que lo hizo, solo lo pensó. Y decía: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ojalá tuviéramos esos problemas nosotros, ¿no? Que dijéramos: ¿qué hago? ¿Dónde meto tanto que no tengo dónde meterlo? Eso era lo que pensaba el hombre rico. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré,
O sea, pensó y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes, unos mayores. Y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y le diré a mi alma, o sea, me diré a mí mismo, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. O sea, ya no hay de qué preocuparse. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios vino a tumbar ese sueño. Es que Dios a veces nos tumba los sueños. Pero Dios le dijo, necio. Una persona que tiene esa mentalidad, tiene una mentalidad de necio, que solamente piensa en sí, que solamente piensa en que lo material es lo único importante en esta vida. Ese pensamiento egoísta Dios lo quiere quitar de nuestra mente. Y eso no quiere decir que Él nos prospere o nos bendiga. Porque cuando usted se enfoca solamente en lo material, cuando usted solamente cree que es, bueno, ya no tengo que preocuparme por nada, solo comer, beber, regocijarme, andar tranquilo, usted descuida lo más importante que es su alma. Amén. Por eso es peligroso esa mentalidad. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y mire lo otro que está pasando. Y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces usted dice, me voy a matar trabajando estos 20 años y para que por ahí a los 40, 50 ya no tenga ese afán de trabajar más, ¿cierto? Pero usted en el afán de trabajar y querer conseguir eso, olvidó lo más importante. ¿Sí o no? Y usted puede hacer muchas cosas. Yo no le estoy diciendo que no. Usted puede hacer hasta un castillo, ser mejor dicho, un magnate, decir que todo el mundo le diga patrón. Usted lo puede lograr, pero ¿a qué precio? Muchas veces es al precio de descuidar su alma. Y usted dice, yo se lo voy a dejar todo esto a mis hijos. O dice, voy a disfrutar. Y cuando usted se retira, sucede que al otro día se muere. ¿Sí o no? Como el cantante que decía, a los tantos años me retiro y le sirvo a Dios. ¿Sí o no? Mire ese ejemplo. Mire el ejemplo de, ¿cómo era que llamaba? Jason Jiménez, que decía a los 35, creo que era que él decía, yo dejo de cantarle al mundo, él tenía esa mentalidad, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a hacer mis negocios, mis finanzas, y a los 35 me dedico a Dios. Pero eso no eran los planes de Dios. Uno no puede decirle a Dios eso. Dios es lo primero, Dios es ahora. Y lo que Él me dé y me prospere, bendecido será. Pero no puedo enfocarme solo en lo material y descuidar lo más importante, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Jason Jiménez? No llegó a los 35. ¿Sí o no? No estoy diciendo que él se perdió, no, yo qué voy a saber eso, ¿cierto? Pero estoy hablando de la mentalidad y lo que dice aquí. Dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo más importante es eso. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Los planes de Dios es que hagamos tesoros para Él y no para nosotros mismos. Y no le estoy diciendo que Dios no lo va a prosperar ni bendecir, sí. Pero cuando su foco es solamente eso, usted se vuelve una persona necia. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué va todo esto? A la palabra de que Dios tiene planes, de que Dios, cuando usted es una persona espiritual, Dios le revela los planes y son muy diferentes a veces a los suyos. Mire, nosotros en diciembre planeamos las vacaciones. A mí me da risa esto, porque los planes suyos son diferentes a los de Dios. Amén. Y por encima de sus planes están los planes de Dios, y alabado sea el Señor por eso. Nosotros planeamos las vacaciones para ahorita en agosto. Primero dijimos julio, pero después dijimos, no, Jacobo cumple años en agosto, no le hagamos fiesta de una vez ahí, y como vamos a un ayuno de pastores, ahí aprovechamos. Y empezamos a ahorrar, compré una alcancía, empezamos a ahorrar, y yo le dije a Daniela, con lo que ahorremos, con eso planeamos. Porque Daniela decía, no, yo quiero ir a conocer las Ballenas, yo quiero ir a San Andrés, yo quiero ir a conocer Disney World, esto y lo otro. Y yo, sí, muy bien, pero con lo que tengamos ahí, es una mujer de fe, eso es bueno. Y con lo que reunimos, dijimos, bueno, vamos al ayuno, nos quedamos en Tuluá, donde mi hermana la visitamos, y de ahí nos vamos para Panaca. ¿Sí o no? Y eso eran nuestros planes. Íbamos en moto a Panaca, sabroso, a celebrarle los cumpleaños a Jacobo, cuando sentí que la moto me pinchó. Y yo, no, amor, se pinchó la moto. Y puse los pies en el suelo, y no era que se había pinchado la moto, era que también a la del frente parecía que se le había pinchado porque se tumbó, y era el terremoto.
Y eso, el piso se empezó a mover, y eso, mejor dicho, yo tiré esa moto, nos fuimos para el otro lado, se cayó un barranco ahí delante de nosotros y quedamos, bueno, ¿y ahora qué? Sigamos, no pensamos que había sido que era tan desastroso, ¿sí o no? Porque íbamos en carretera y pues se cayó un barranco y fue fuerte lo que vivimos, pero no habían edificios cayéndose, ¿cierto? Estábamos en el Quindío, llegando a Armenia. Dijimos, bueno, sigamos nuestro camino. No había señal, se fue la energía, bueno, y seguimos. Como pudimos, llegamos allá a donde nos íbamos a hospedar. No había luz para llegar al lugar donde íbamos a ir al otro día. Ese mismo día estaba cerrado porque se había caído un barranco. Mejor dicho, nuestros planes, ¿qué? Se derrumbaron. Dios cambió nuestros planes, pero aún así le dijimos, no importa. Gracias, Señor, porque estamos bien. Gracias porque tus planes son mejores. Y Daniela dijo, bueno, si nos morimos, pues nos morimos con Dios. Y esa es la seguridad y la certeza que debemos de tener. La gente estaba preocupada porque se nos descargaron los celulares, no había señal, no había energía, no tuvimos cómo comunicarnos. Bueno, llegamos a Armenia y alcanzamos a mandar unos mensajes que eso sirvió por lo menos para que supiéramos que habíamos llegado bien al lugar de destino, ¿sí o no? Pero estuvimos incomunicados 24 horas, pero a lo que voy es que los planes suyos son unos, pero los planes de Dios son otros. Los planes suyos son, yo quiero casa, yo quiero carro, yo quiero construir y relajarme en el mar a los 50 años, irme de viaje, pero los planes de Dios son otros. Y incluso en los planes de Dios puede haber muchas cosas buenas, viajes, conocer esto, lo otro, pero que usted no se desenfoque del propósito de Dios en esta vida. Amén. Mira, hay una mentalidad que me gusta mucho. Perdóneme que me pasé un poquito. Ya vamos a orar. Hay una mentalidad que me gusta mucho y es de los pastores que ya están para retirarse, para pensionarse. Uno cuando va a esos, pues nosotros somos jovencitos y hay otros más jóvenes, pero hay pastores que ya llevan 20, 30 años sirviéndole a Dios. Ya están para pensionarse. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de ellos? Ellos no dicen, me voy a pensionar, dejo la iglesia y me voy a ir a vivir sabroso. La mentalidad de la mayoría de esos pastores es, me voy a pensionar, pero voy a seguir sirviéndole a Dios. Porque el servir a Dios es para toda la vida. Amén. Una persona que tiene esa mentalidad, usted nunca escuchó ahí que esa persona dijera, voy a derribar mis graneros y voy a darle a los pobres, voy a ir y servirle a Dios, voy a predicar la palabra. No estaba en sus planes el servirle a Dios. Y estos pastores dicen, me voy a retirar, pero voy a seguir ahí, voy a estar ayudando a la iglesia, voy a seguir sirviendo. Tremenda esa mentalidad, ¿sí o no? Porque para muchos dijeran, no, ya estoy cansado, me voy a retirar. No, es que el servir a Dios es hasta el último día de su vida. Por eso en el libro de Mateo dice que ojalá el Señor nos halle siendo siervos fieles y prudentes, que cuando Él venga nos haya haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Que cuando Él venga nos haya sirviendo, nos haya haciendo su obra, haciendo la voluntad. Amén. Entonces, en los planes de Dios, o bueno, el propósito de Dios y el plan de Dios es de bendición para su vida. Y usted tiene que aprender a escuchar y a creer. Eso es, escuchar y creer. Cuando usted escucha y usted cree, por consiguiente usted va a obedecer. Cuando usted es una persona de fe, usted va a obedecer. Eso hablábamos ayer en la clase, ¿no? La profesora dijo, estamos en el instituto, estamos capacitándonos para ser pastores, y la profesora dijo, bueno, ¿ustedes por qué creen que Adán pecó? Que Adán comió de la manzana. Entonces la gente empezó a decir, no, que por Eva, que le dijo, que esto, que escuchó otras voces. Bueno, y hace parte de lo que estamos hablando, ¿no? Y la profesora dijo, fue porque él no creyó a Dios. Dios le dio una palabra. Es que mire, póngale ejemplo y eso nos aplica a todo. Dios les dijo, mire, he creado este paraíso para ustedes. Frutas, todo pueden coger, todo. Pero lo único que no pueden hacer es coger de este árbol. Porque si comen de este árbol, van a morir. ¿Sí o no? Y a través de eso entró la muerte a nosotros. O sea, lo único, no le creyeron a Dios. Él les dio una orden, una palabra y no creyeron. Y por no creerle a Dios, desobedecieron. Pero cuando usted escucha la voz y cree en esa palabra, una persona de fe obedece. Amén. Y después de la obediencia viene ¿qué?
la gloria de Dios, viene la bendición, viene la provisión, viene el milagro. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Se me extendió un poquito porque es que cuando Dios quiere hablar y hablar y hablar. Mire, ayer me pasó algo haciendo esta prédica. Me tocó detenerme porque era como que escribía y ahí yo hubiera podido seguir hablando y yo dije no, porque no me va a alcanzar el tiempo. Me tocó detenerme porque era mucho más lo que iba a hablar o lo que Dios me decía que les hablara, ¿cierto? Y usted puede decir, ay, ojalá hubiera venido esta persona para que escuchara. Esta palabra es para esa persona. Eso lo pensó Verónica. Ah, bueno, usted lo pensó. Pero no, eso es para el que cree. Eso es para usted que vino. Ojalá hubiera estado llena, pero no. A veces tenemos esa mentalidad. Esto es para mi esposo. Ojalá hubiera venido. Esa palabra no, esa palabra es para usted. Dios la tenía preparada para usted. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos, vamos a orar. Señor, gracias Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, la cual hoy aviva nuestra fe. Gracias, Señor, porque no te vemos, pero sabemos que estás aquí. Sabemos que tú nos estás hablando. Gracias, Señor, porque al primero al que le hablaste con esta palabra fue a mí. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que ya no necesito más señales, que Jesús es suficiente para creer que tú eres real. Aunque la creación habla del Creador, te pido perdón porque he dudado. Dígale, Señor, te pido perdón, porque aunque me has mostrado tu gracia, tu misericordia, porque aunque has hecho milagros en mi vida, a veces he dudado. Perdóname, Señor, porque a veces he sido como Tomás, que quiero ver para creer, que quiero ver tus llagas, que quiero ver los huecos en tu mano, que quiero tocar tu costado para creer que verdaderamente tú existes. Pero hoy me aferro a tu palabra, lo que dijiste a los fariseos, que no había una señal más grande que la de Jesús, que no hay un amor más grande que el de Jesús, que ahí se ve reflejado el amor de Dios en Jesús, yendo a la cruz, muriendo, yendo al infierno 3 días y venciendo la muerte. Ahí nos dice la victoria. Gracias, Jesús, gracias te doy, Señor. Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, como pueblo tuyo, a caminar en tu voluntad, en tu propósito. Que nos ayudes, amado Señor, a aprender a discernir tu voz entre tantas voces extrañas, entre tantas voces que nos quieren desenfocar, que nos quieren apartar, entre tantas voces, Señor, que muchas veces es el enemigo hablándonos. Padre, que aprendamos a discernir tu voz, que aprendamos a escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu que nos guía, la voz de tu Espíritu que nos enseña, la voz de tu Espíritu que nos recuerda lo que ya has hecho antes en nuestra vida y que para ti nada es imposible, porque al que cree todo le es posible. Tú ya nos lo has dicho antes y nos lo recuerdas hoy.